Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Seguimos nuestro estudio de Lucas el día de hoy. Grandes enseñanzas de Jesús. Estamos conociendo cada día más a Jesús, pero también cuando estudiamos su palabra estamos conociendo a Jesús. Un Dios que dejó trono, dejó su gloria, dejó la adoración allá en los cielos para bajar aquí en la tierra, vivir como los hombres y mostrarnos su ejemplo. Es lo que estamos aprendiendo, pero también vino lo principal, y el principal objetivo fue salvar al ser humano, salvar al hombre, salvar su creación. Vino a dar su vida, vino a pagar pues el costo para que usted y yo seamos libres del pecado, para que usted y yo tengamos una oportunidad de vida eterna. A eso vino. Pero mientras Él está aquí en la tierra, está desarrollando su ministerio. Jesús empieza su ministerio, ¿a qué edad? ¿Alguien sabe? Desde allá, dígalo. 30 años. Y Él murió a los 33. En esos 3 años, Él llamó. ¿A quién crees que llamó a seguirle? ¿Llamó a qué tipo de gente? ¿Qué clase de gente se imagina que llamó? A los más puros, a los más santos, los más inteligentes, a los que tenían una buena carrera y profesión o estabilidad económica. Ahora, no quiere decir que a esos que estoy diciendo no los haya llamado, ¿verdad? O sea, no quiere decir que los estamos excluyendo o que la palabra de Dios los está excluyendo. ¿Sabe a quién llamó? ¿Sabe? El Evangelio es para pecadores. El Evangelio es para los pecadores. Si tú en este momento te sientes no pecador, el Evangelio no es para ti. Si tú en este momento puedes decir, yo soy un pecador, el Evangelio es para ti. La palabra de Dios es para ti. Viene Jesús y viene a buscar a los pecadores, viene a buscar al perdido, dice. Vengo a buscar al que se había perdido para regresarlo al Padre. Había una barrera enorme, y esa barrera se llama pecado. Esa barrera, pecado, otra barrera que es la muerte, vino a ser destruida por Jesús cuando Él triunfó en la cruz. Triunfó, aunque para muchos eso es una derrota. ¿Cómo es posible, no? El que sanaba, el que curaba, el que levantaba muertos, el que caminó en el mar, ¿cómo es posible que haya terminado sus días así? Pudo salvar a otros, pero Él no pudo salvarse. Hermano, la historia no concluye ahí. 3 días después, ¿qué sucedió? Resucitó. Y cantábamos hace rato, glorioso día. Resucitó. Es un día glorioso y vivimos para eso. Esperamos nuestra, se puede decir, redención completa cuando Él venga y lo veamos cara a cara y entendamos quizá de qué nos ha salvado. A lo mejor en este momento usted no alcanza a entender. Cuando estemos cara a cara y veamos y comprendamos quizá esa salvación tan grande, será un increíble. Mientras tanto, hermanos, nos toca estudiar la palabra de Dios, conocer a nuestro Salvador. Así que Lucas capítulo 13, del 10 al 17, vamos a leerlo. Usted me va a seguir ahí, yo lo voy a leer. Viene un tema muy... como que son de esos temas que a la gran mayoría de iglesias no les gusta tocar, pero en esta sí. He conocido otras iglesias donde sí, sin pelos en la boca, el predicador lo dice tal cual como está aquí. Y muchas veces es triste ver predicadores que quieren suavizar la palabra de Dios cuando Jesús no fue suave. Es más, mucha gente estaba siguiéndole, multitudes le seguían a Jesús. Pero cuando Él hablaba muchas veces de algunos temas que son personales, como que son de esas cosas como que no, eso no me lo toques, no, de eso no me hables, dejamos de seguir a Jesús. Entonces había multitudes y dejaron a Jesús, ¿no? Pero quedaron sus discípulos, sus apóstoles, y Jesús se acerca con ellos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse. Pero Pedro se acerca y ¿qué le dice? ¿A dónde vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ellos ya habían entendido, ellos ya habían comprendido que son pecadores y que necesitaban de un Salvador. Ellos ya habían comprendido que Jesús era el Salvador. Jesús era la persona que nos puede ayudar. Hermanos, todos aquí, todos tenemos defectos. Aquí nadie es perfecto. Pero entre todos esos defectos, dirás tú, no, pero hay unos más defectuosos que yo, ¿no? Yo no sé, decir eso ya estamos en el ambiente del prejuicio o de juzgar a otros. Y ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Así que síganme por favor, capítulo 13, versículo 10 al 11 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad.
y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en un día de reposo. Entonces el Señor le respondió, dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se la había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Tenemos aquí 2 ambientes. Alguien que en ese momento tenía una enfermedad, 18 años. No todas las enfermedades que sana Jesús, no todas son, como dice acá. ¿Quién tiene la influencia en esa enfermedad? ¿Qué dice ahí? ¿Quién es? Satanás. Satanás influenciando el cuerpo de una persona y enfermándola 18 años. Tenemos otros ejemplos en la Biblia donde se le permite influenciar dolor o hacer dolor o enfermar a una persona. ¿Quién? ¿Alguien recuerda qué personaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Job. A Job, ¿quién toca su carne y le dice no toque su vida? Satanás. Pero fue porque Dios le da permiso. Dios está usando su creación para probar a Job. Y eso incluye a Satanás. Él puede usar a quien él quiera. Dios es soberano. Hay un propósito, obviamente, si leemos el libro de Job, hay un propósito, ¿no? Al final me encanta cómo él termina sus días diciendo: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Increíble. Porque él, en medio del dolor, pudo conocer más a Dios. Pudo darse cuenta en dónde, cuál era su papel, en dónde estaba y quién era Dios. Grande, mucho más grande. El concepto que tenía no era suficiente. Y le dice: antes de oídas te había oído. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, solamente de oídas conocemos a Dios? De oídas, de cada domingo escuchar a ese Dios y de oídas. Pero ¿cuántos de aquí podrían decir: yo lo conozco, sé cómo Él ve las cosas, sé cuál es el corazón de Dios, sé qué pensaría en esta situación Dios, es más, sé qué haría Jesús en esta situación? ¿Cuántos podríamos decir en este momento eso? Por eso es que necesitamos conocer a Jesús, para poder entender, saber. Dios dijo en el Antiguo Testamento, en uno de los proverbios: hijo mío, dame tu corazón y vean tus ojos mis caminos. No es hasta dándole nuestra vida y nuestro corazón. Tenemos aquí a una mujer que ha sido sanada en el día de reposo, pero el tema ahorita no es la sanidad, no vamos a hablar sobre si los demonios, qué hacen, cómo lo hacen, no. Realmente hay un tema más importante, el tema de la gente que dirigía la vida espiritual de Israel. Los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas. Esta gente, acá en Israel, se les dio ese papel de dirigir al pueblo de Israel en ese camino espiritual hacia Dios. Esa era su responsabilidad, llevar a su pueblo a Dios. Pero esta gente que tenía bastante conocimiento de las Escrituras, que tenía todo el Antiguo Testamento, se puede decir por lo menos la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, memorizados, estudiando desde niños, y a la edad de 30 años podrías tú aspirar a que te digan rabí. Por eso que Jesús también comenzó su ministerio a los 30 años. Así que tenían esa posibilidad, y muchos de ellos ya viejos de edad, ¿no? Pero con mucho conocimiento. Y otros más jóvenes que eran aprendices, también ahí estaban. Y criticaban a Jesús cada vez que él hacía algo, siempre había algo que criticar a Jesús. Él hacía algo y siempre tenían que criticar a Jesús. Y esos ojos espirituales estaban ciegos. Y muchas veces nosotros podemos caer en eso, hermano. Podemos caer en algo que dice muy fuerte ahí. Digo fuerte porque la palabra hoy en día se escucha fuerte, pero en aquellos tiempos, ahorita vamos a hablar un poquito, la palabra es de hipócrita. La palabra hipócrita, a ver qué harías tú si alguien allá afuera te dice hipócrita en la cara. ¿A qué te suena? ¿Sonará bonito? ¿Suena interesante? Dice por aquí. ¿A qué te suena hipócrita? Como que eres incongruente, dice mi hermano. Así es. La palabra hipócrita es fuerte, ¿no?
En nuestros tiempos, o sea, que alguien nos diga hipócrita, pues es fuerte, es como, qué decepción. Si nos dicen hipócritas, una, te decepcionas contigo mismo o con los demás, o sigues siendo hipócrita y pues listo, no pasa nada, dices. Vamos a definir la palabra hipócrita. Según el significado, hipócrita viene del griego hipócrites, ¿ok? Siento la hipócrites, que significa actor. Son todos aquellos, en los teatros griegos, aquella gente actuaba y se ponía muchas veces máscaras y se ponía un atuendo, se ponía un vestuario, se pintaba la cara, se maquillaba y entonces actuaba según el papel que le daban. ¿Quién de aquí le encanta el teatro? A ver, levante su mano. ¿A quién le gusta hacer teatro, actuar? Si ojalá la contrataran en una película sería genial su vida, dirían. ¿A quién? ¿A quién le gusta la actuación? Listo, allá tenemos a alguien. Acá tenemos también, acá, ¿no? ¿Los jóvenes? ¿No? Oh, pues qué chavos. A mí me encanta el teatro. Ahora, desde la prepa hicimos obras de teatro en la escuela en la que estuve, tenían un taller de teatro y estuve por lo menos 2 años, no, un año. Y me acuerdo las obras de teatro, tenías que meterte en tu papel, y me decían, y me explicaban cómo hacerlo, tienes que sonreír, luego paraban la obra de teatro y me decían, no, a ver, vamos a repetir de nuevo, mira, tienes que ser más expresivo, tienes que sonreír, aquí tienes que llorar, oye, pero no siento ganas de llorar, no, tienes que llorar, o sea, tienes que hacerlo, ¿cómo es posible eso? Decía, ¿cómo es posible? Bueno, el que viene entrenando, le sale. Y de repente estás en la obra de teatro, te clavas en el papel al punto de que la practicas tanto, la ensayas tanto, que en la noche ya estás pensando, seré ese personaje. O sea, estás pensando que te metes tanto en el personaje que tú mismo te lo empiezas a creer. Llega el día, invitas a tus papás, invita a mis primos, todos. Llegamos ese día, empieza la obra y cada quien metido en el papel. Nada. Yo siempre dije, híjole, no, porque me falta tiempo, pero me gustaría, ¿no?, en algún momento hacer teatro, en algún momento de mi vida. Tengo 35 y yo creo que me queda ahí un ratito, así que chicos, los que dijeron, luego platicamos al final, ¿ok? Pero viene, esa palabra hipócrita viene de ahí, ser actor. Te sale también que la gente no se da cuenta. Te sale también que te clavas en el papel. Vamos a irnos un poquito a lo bíblico, ¿no? Acá eran hombres piadosos. Eran hombres vestidos con túnicas que les daba una característica. La gente los veía en la calle y ¿qué decían? No, es un sacerdote, no, viene el fariseo, no, pásale, ¿no? En otros pasajes de la Biblia dice que son los que ocupan las primeras bancas, ¿no?, de la sinagoga. Son los que hacen oraciones grandes y fuertes para que todo el mundo les escuche. Son aquellos, ¿no?, dice también la palabra, que aquellos que les gusta ser reconocidos. Oh, qué bien te salió esa oración, qué bien hablaste, qué bien predicaste, qué bien enseñaste, y estos se vuelan, ¿no? La característica del hipócrita, dice que es alguien que finge, actúa en la vida real. Fíjate bien, es alguien que finge, actúa en la vida real algo que no es. Mira, hermano, yo soy médico, se puede decir titulado, ¿no? Pero en las noticias, yo creo que lo saben, por ahí han encontrado médicos con títulos falsos. Por ahí estamos hablando con Armando sobre cómo hacerle para conseguir un título en Tepito y todo eso, y sin problema. O sea, tú pagas un buen dinero, no sé cómo le hagan, usan, la tecnología ahorita en estos tiempos, o sea, se puede hacer cualquier cosa falsa. Y puedes tener tu título de piloto, de médico, de cirujano, de psicólogo, el que quiera lo puedes tener. Pero imagínate usted, que necesitaba una cirugía y que la persona que le va a hacer la cirugía, pues le dice, ¿no?, le explica el proceso y te convence. Lo ves con su bata, te convence. Con corbata, no, me convence más. Con barba ya se ve experimentado el doctor, no, más me convence. Entre más viejo, más me convence porque más práctica, más experiencia, ¿no? Pero en el momento de la cirugía te das cuenta, llegó a tu oído, ¿sabes qué? El título que tiene ese doctor es falso, lo acaban de descubrir. ¿Qué harías? Estás a punto de una cirugía y te va a operar. ¿Qué harías?
sea, métete, ahora sí que métete al papel. A ver, métete al papel. Es la persona que te van a operar. Esa persona te convenció. Es más, vas a soltar un buen dinero por esa cirugía. Pero resulta que esa persona es falsa. No es un doctor titulado, experimentado. No es un cirujano bien, o sea, derecho. Es un título falso. Pero por la práctica, pues, aparenta, ¿no? Aparentó. ¿Qué harías? ¿Te dejarías operar? ¿Qué harías en ese momento? ¿Un pancho? ¿Qué harías? Básico, pero en el momento, eso quizá ya sea el siguiente día o en la noche, pero en el momento, ¿qué harías? ¿Sí ves? Estamos en la iglesia y muchas veces es triste, hermanos. Lo digo yo también por mí, ¿sí? Creo que si alguien tiene responsabilidad, a veces sabes, es el que está acaparado, o el que dice ser líder, o el que dirige un ministerio. Muchas veces son los que nos ven, ¿no? Ustedes nos ven, ustedes me ven. Y se imaginan si mi vida, o que mi vida fuera incongruente con lo que yo hablo acá. Hemos estado hablando de temas del perdón, del amor, de ir a buscar a otros, de hablar de misiones y todo eso. Pero se imaginan uno hablando de este tipo de cosas y allá abajo, en la calle, o que me encuentren en el coche, ¿no? Y yo aumentándose la competitiva a otro, o no sé, X cosa. ¿Qué harían ustedes conmigo? ¿Dejaríamos de creer? ¿Dejaremos de, no sé, de hablarle o algo, ¿no? Una decepción. Claro, somos humanos, nos fijamos mucho siempre en la gente, en los humanos, ¿no? Dios no es así, gracias ¿no? por ese detalle de Dios, pero nosotros sí somos así. En la Biblia encontramos dos clases de hipocresía. La primera, si tienen ahí su Biblia, por favor, la vamos a usar. Con estas dos clases de hipocresía vamos a aprender. Y probablemente identifiquemos personalmente si filtramos estos versículos. Hermano, este tema es un poco peligroso porque seguramente usted va a empezar a decir: mi hermanito, el que está aquí al lado, no, el que está allá, no, pero primero empiece con usted mismo, ¿ok? Pues es un tema peligroso, por eso nadie toca este tipo de pasajes, pero son temas que se tienen que tocar. Debemos empezar con nosotros mismos. Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, capítulo 29, versículo 13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ni siquiera es de Dios. Se lo voy a leer otra vez, hermano. Dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lejos de mí. Y eso da la impresión que muchas veces, no solamente en este tiempo, en aquel tiempo de Isaías, se juntaba el pueblo de Israel, o se puede juntar una iglesia o las iglesias, y venimos y cantamos y alabamos a nuestro Dios, y decimos aleluya, y está bien, estamos alabando y adorando a Dios. Hoy en la mañana veíamos en el devocional que teníamos con los chicos de alabanza, que la alabanza es mucho más que cantar, que tener una voz afinada. Alabanza es mucho más que tocar un instrumento, o tener un buen ritmo con las palmas, o levantar mis manos. Es mucho más que eso, hermano. La alabanza, según lo que estamos leyendo en el Salmo 148, nos habla que aún el sol, la luna, las estrellas, los ángeles y toda cosa creada por Dios alaba a Dios. Y Charlie nos daba ahí una idea, una definición. ¿Recuerdas, Charlie, qué me dijiste? ¿Que por qué alababan a Dios? El sol, la luna, las estrellas, ¿por qué? Porque estaban haciendo lo que la tarea o la función que les fue dada y estaban obedeciendo. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Ni aún la ciencia sabe por qué el sol brilla completamente y cómo se formó. Solo hay teorías. Igual el ser humano. El ser humano, a nivel genético, le va diciendo a cada célula qué hacer. ¿Cómo es eso? Inexplicable. La genética es como un mundo aparte, o sea, es completamente se ve ahí una sabiduría demasiado alta como para comprenderla. Que una célula le diga: ¿sabes qué? Tú te vas, tú eres corazón, tú al hueso, tú vas a ser uña, tú pelo, tú hígado, tú, y así. ¿Cómo? ¿Quién le da la
la orden, nuestro Creador, hecho para alabar a Dios. Entonces, hermano, la obediencia es nuestra mejor adoración. Cuando tú obedeces, cuando tú haces realmente lo que Dios te está pidiendo que hagas, por lo cual estás hecho para eso, adoras a Dios, alabas a Dios. Y alabar a Dios es mucho más que simplemente cantar o levantar mis manos. Tu obediencia adora, también tu obediencia alaba a Dios. Entonces, cuando tú vienes aquí a la iglesia y vienes animado, vienes y cantas, pero allá afuera no hay un resultado. Si allá afuera no hay una aplicación del aprendizaje de hoy, o del domingo pasado, o del antepasado, llevamos 3 años como iglesia, si no hay un aprendizaje y no se empieza a notar, algo está sucediendo, algo está pasando. Probablemente, fíjense bien, probablemente me esté haciendo un actor, y lo tengo tantas veces ensayado, que ya no lo empiezo a notar ni yo, que es un ensayo, que es una máscara, que somos actores, y que lo hacemos tan bien que ni siquiera nosotros nos damos cuenta que realmente no lo estamos viviendo y somos actores. Por no querer decir la otra palabra para que no sintamos feo, hermano, pero esa es la realidad. Dice, de labios me honran, pero están tan lejos de mí, dice Dios. Cuidado de que eso no diga de nosotros, Dios. Que Iglesia Lampey no se diga eso, Dios. No la gente, sino Dios. ¿Qué es lo que dirá Dios de nosotros? ¿Qué dirá Dios de nosotros? Mi oración es que Dios no diga esto de nosotros. Por eso tenemos que tomar estos temas, que normalmente pues no son así como que muy agradables muchas veces, pero tenemos que tomar. Segundo versículo dice en Mateo 15:8, no es el que buscar. Ahí Jesús, es el mismo versículo de Isaías, nada más que ahí Jesús lo usa contra los religiosos de ese tiempo, los fariseos, los saduceos y los escribas que estaban ahí. Así les dice, ustedes nada más de labios dicen que honran, pero están más alejados que nada. Otro pasaje en 1 de Juan capítulo 2, versículo 9, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Nos habla pues de esa máscara, de decir, bueno, yo amo a Dios, y ese pasaje, todo ese capítulo nos dice, bueno, si tú dices amar a quien nunca has visto, ¿cómo puedes tú decir amar al que ves? ¿No? ¿Por qué se te dificulta tanto? Por eso este pasaje, ¿no? Este pasaje se lo vuelvo a leer, está en 1 de Juan capítulo 2, versículo 9, dice, y el que dice estar en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Está todavía en tinieblas. Y hermano no solamente se refiere a hermano carnal, también se refiere a hermanos en la fe. Somos hermanos en la fe. Pero ¿sabe por qué se da muchas veces este rencor, este odio, hermano? Porque es la segunda característica de un hipócrita, ¿no? También. La primera es creer en algo y luego actuar diferente. La segunda característica es mirar por encima a los demás. O sea, cuando tú crees que eres mejor que otros. También la palabra de Dios le dice hipócrita. Ahorita vamos a ver los pasajes. Pero ¿por qué sucede este último que vimos de 1 de Juan? Sucede porque en nuestro corazón no hemos dejado, fíjense bien, no hemos dejado que el Espíritu Santo quite ciertas cosas, ciertas características con las cuales desde niño hemos vivido, hemos escuchado, y no hemos dejado que el Espíritu Santo nos moldee, que nos moldee a la forma de ¿quién? De Cristo, parecernos cada día más a Cristo. No hemos dejado. ¿Y cómo sabemos que no nos hemos dejado? Porque tenemos un corazón duro muchas veces. Este tipo de temas y todos los temas que hemos hablado, muchas veces tú puedes decir, ¿y por qué no vino fulanito? Por esto le queda a mi comadre, ¿no? Y nunca estás pensando en ti, nunca estás pensando en cómo yo mejorar, cómo esto yo lo puedo aplicar a mi vida. Sí, ya sé, podemos estar pensando en un montón de personas, pero eso, hermano, es lo mismo que estamos acá. A la iglesia, pues, no venimos a ver a las personas, porque si nos enfocamos en las personas, quedamos tan decepcionados. Yo les puedo fallar, pero vean que está al lado de usted, veanlo, salúdelo también. A ver, vean, ¿quién está ahí a su lado? ¿Usted cree que es perfecto el que está ahí a su lado? ¿Usted sabía que le va a decepcionar, si no es que ya decepcionó? ¿Usted sabía que le va a decepcionar en algún momento de su vida?
Usted sabía que en un momento dado, allá afuera, usted lo va a ver haciendo o actuando diferente al de acá. Cuando venimos a la iglesia, pues, muchas veces venimos a ver cómo está vestido el otro. Ay, ya viste. No, esos colores no le quedan. Es que es primavera, es verano. Venimos a ver cómo actúa la gente. Ay, ya viste, estás levantando las manos. No, si lo hubieras allá afuera. Hermanos, a la iglesia que se viene. ¿Por qué Dios inventó la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Son personas que imperfectas, pecadoras, de lo más vil, se puede decir, escogidas por un Dios que tuvo misericordia de usted. ¿Para qué? Para llamarle hijo, para decirle bienvenido a mi familia. El hecho de que usted esté en una iglesia o en la iglesia pues de Cristo no le hace más que los demás, ni siquiera le hace perfecto. Sigue pecando y necesita de Cristo diario, necesita de ese perdón diario, necesita confesar su pecado diario. Entonces, el venir a un lugar y reunirnos, nuestro enfoque, ¿sabe cuál debe ser? Soy imperfecto, voy a la iglesia, voy a alabar a nuestro Dios, sé que ya pagó también por ese pecado, vengo a alabarlo, vengo a adorarle, pero vengo a aprender, vengo a conocer quién es Él. Y vengo a ayudar al necesitado, incluyendo el más vil pecador, porque también nos incluye ayudarlo de esa manera. Tenemos gente a nuestro alrededor que podemos decir, peca mucho más que nosotros, que eso no debería de ser. Pero muchas veces así pensamos, no, es que yo soy más bueno. Bueno, entre todos los pecadores yo soy el que menos peca. No, son ese tipo de frases. Pero eso no nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por último, Romanos 12:9. Romanos 12:9 nos da otra lección de cómo debe ser nuestro comportamiento. Dice, el amor debe ser sin fingimiento. Sencillo versículo, tremenda verdad. El amor debe ser sin fingimiento, o sea, el amor debe ser sin actuar. El amor debe ser sin teatro. El amor debe ser real, genuino. El amor es una decisión, toma la decisión, ama a tu hermano. ¿No te cayó bien el día que te hizo un cabo? ¿No te cayó bien el día que no te saludó? ¿Tú te dejó con la mano estirada? Acércate con él, tú salúdalo. Visítalo, llámale. Dice, el amor debe ser sin fingimiento. Ahora, hermanos, si en este momento no sientes esa clase de amor, pues tampoco no seas hipócrita, ¿verdad? No lo finjas. Arregla tu situación primero con Dios y luego verás lo que puede hacer Dios contigo. Ok, la segunda parte de cómo también alguien más es hipócrita es mirar por encima de los hombros a los demás. Y eso lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 7, versículo 5. Acompáñenme por favor ahí a Mateo capítulo 7, versículo 5. Jesús, hablando de bienaventuranzas y toda esta prédica ahí en este monte, Él dice algo muy claro aquí, que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Fuerte, ¿no, Jesús? Intenso. Pero ha de haber sido genial escuchar una enseñanza de Jesús así en vivo. Aquí ya está escrito, pero imagínate estar ahí. Un montón de gente estaba reunida en ese monte y seguramente él se colocaba en un lugar estratégico para el sonido y escuchándole él hablar, ¿no? Ese tipo de cosas. Hipócritas, ¿no? ¿Por qué miras la paja de tu hermano si tienes una viga aquí atravesada? Primero saca la tuya y luego entonces verás bien y entonces ayúdale a sacarla de tu hermano. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús con esto, hermano? Que tú y yo somos imperfectos, tenemos muchos defectos, la verdad, es la verdad. Tenemos muchos defectos, pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros.
Una obra que se va a concluir, ¿hasta cuándo? Hasta que venga Cristo. Hasta que venga Cristo. Mientras tanto, en esa obra, dice Dios, sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿Y sabe qué es santo? Santo no quiere decir, no voy a pecar. Santo no quiere decir que, me aíslo, me enclaustro, pues. No. La palabra santo es apartado para Dios. Estás apartado para Dios. Todo lo que haces, dale la gloria a Dios. Si lo que haces le deshonra a Dios, no estás en santidad. No estás buscando esa santidad. Si lo que haces, estás buscando la gloria a Dios, o sea, le estás dando la gloria a Dios en lo que haces, probablemente estés buscando esa santidad. Por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos. Yo estoy viendo una película y de repente sucede una escena, ¿no?, sexual, que es lo más común. Sabes que tus ojos los debes de cuidar. Pero al que no ha entendido esto, concepto básico en la Biblia, le es bien fácil. Sí, ¿no? Si estás acompañado con alguien más, ahí sí. Pero cuando estás tú solo, a lo mejor no lo haces. Está bien. No lo haces. Y yo siempre pregunto, bueno, ¿te sentirías a gusto si Jesús estaría ahí viendo esa película contigo? O dime si Jesús se va cada vez que tú ves esa película. Eso dice la Biblia. La Biblia, ¿dónde dice que permanece Dios? ¿Sabes cómo te llama? Templo. Templo. Tú eres templo. La presencia de Dios está en tu corazón. Jesús dijo, yo estoy en tu corazón. Ahí habito. Cuando tú vas a una fiesta, cuando tú vas al cine, cuando estás con tus amigos, cuando estás a solas, cuando estás viendo algo que estés viendo, cuando vas a un parque, cuando vas a la escuela, cuando estás, con tu familia, ahí está Jesús. Jesús va contigo. O sea, no es de que Jesús, espérame en mi casa, tú ora al Padre por mí, yo te cuido. No es así. Jesús está contigo, va contigo. Santidad. Sed santos. Sed santos. Honra a tu Dios, porque Él está ahí contigo. En ese mismo versículo dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu ojo. Cuando hay personas que han madurado y han tenido victoria en ciertas áreas de su vida y empieza a verse una madurez, ¿saben cuál es lo primero que alguien empieza a notar, hermano? Que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué empieza a suceder en la persona que empieza a alcanzar cierta madurez? Empieza a ver un fruto. A ver, de lo que conozcan de la palabra de Dios, ¿cómo qué frutos podemos ver en personas que han alcanzado ya cierta madurez? No es porque le estén echando ganas y es a través de... No. Claro que hay un esfuerzo, sí, pero es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios y hemos dejado que eso tenga un efecto. ¿Cómo qué frutos? A ver, díganme. Empieza a amar. Empieza a amar a aquel que no merece ser amado. Aquel que no es amable, empiezas a amarlo. Aquel que te cae mal en la escuela, aquel que te cae mal en tu trabajo, lo empiezas a amar. Empiezas a amar. Un fruto. Listo. ¿Qué otro fruto? Perdonar. En este momento hay tantas cosas que tú dices, no puedo perdonar, es que traigo algo contra mi papá, mamá, ahí ponle el nombre que tú quieras. Uno de los principales frutos es que eso lo sueltas. Eso no te corresponde a ti. Jesús ya te perdonó y Él dice, perdona, así como también yo te perdono. Listo, y perdonas. Hay ese fruto. ¿Qué otro fruto? ¿Empieza qué? Empieza a haber humildad. No ves a la gente por encima, no, al contrario, empiezas a servirles. Aunque muchas veces no te den las gracias o te llamen a las 3 de la mañana. No importa, estás para servir, estás para ayudar y no te cuesta más que eso. Pero ni modo, lo tienes que hacer si has comprendido y ese fruto está ahí. No hay ningún problema. ¿Qué otro fruto? Paciencia. ¿Cuántos de aquí necesitamos mucha paciencia, verdad? Pero empieza a haber paciencia. Si antes, hasta acá explotabas, cuando empiezas a madurar, cuando empiezas a comprender quién es Dios y la paciencia que Él te tiene, dices, y yo aquí quejándome, ¿no? Empieza a haber paciencia también. El Espíritu Santo empieza a hacer la obra y empieza a ser más pacientes con tus hijos, empieza a ser más pacientes con tu esposa, con tu esposo, con tus amigos, con tu mamá, con tu papá y al ratito con tu hermano en la iglesia. También empiezas a ser más paciente. Hay paciencia. A ver, uno más. ¿Qué otro fruto?
¿Cómo? Gozo. Empieza a haber gozo. Normalmente, de repente nos va mal, no hay trabajo, o no hay una economía, o estamos enfermos, y el resultado normal es tristeza, perdemos como que cierta... ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos hacer grandes cosas para Dios, y como que nos empezamos a tener apatía. Pero la persona que empieza a madurar esa área y que ha dejado que el Espíritu Santo, aunque estés enfermo, aunque estés en prueba, y aunque no haya un motivo para decir, ¿pero por qué voy a estar gozoso si no hay motivo? Ve cómo estoy. Tu principal motivo y tu fuente de felicidad, recuerda, no es tu estado económico. Tu fuente de felicidad no es tu salud. Tu fuente de gozo es el Espíritu Santo mismo. Por eso es un fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo, porque la fuente de gozo está puesta en Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, vivas lo que vivas, no se pierde porque tu fuente es Dios. Ese es alguien que a lo mejor podemos decir está viviendo en santidad. Está viviendo en santidad. Entonces es la persona idónea para bajar y rescatar al pecador y decirle, ven, te voy a echar la mano. Tú ves su situación y Dios te da la sabiduría para dar un buen consejo, y es el Espíritu Santo, porque también es obra del Espíritu Santo que te empiezan a venir versículos, te empiezan a venir historias bíblicas, te empieza a venir aquí una serie de cosas que habías estudiado, y empiezas ahí a aplicarlas, empiezas a darle un consejo y empiezas a ver resultados. Porque tú venciste esa área seguramente ya también. ¿Sí ves? A eso se refiere. Ahora una persona que lo va a hacer, no lo va a hacer con el orgullo de decir, qué consejero soy, qué sabio soy, wow, tengo el conocimiento para hacerlo. No se vaya tan allá, ¿no? Recuerde que es obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué aprendemos? Saque usted su viga, aprenda, tenga fruto del Espíritu Santo, y entonces cuando usted haya dominado eso, cuando usted tenga amor, cuando sea más paciente, cuando tenga misericordia, cuando tenga paz, gozo, o cualquiera de los otros más frutos que haya, con uno, el amor, ya puede comenzar. Ya puede comenzar. Porque la gente lo va a ver, y lo va a ver con autoridad moral, lo va a ver con autoridad espiritual. Mientras usted batalle, mientras usted esté ahí en la lona tirado y usted quiera ayudarle a otro, su autoridad no va a ser suficiente. Y la misma gente lo sabe. ¿Y este qué me viene a decir? Si ve su vida. La misma gente lo sabe. ¿Ve el peligro? Por último, Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice acá, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, tú te condenas a ti mismo, porque haces lo mismo. Cada quien aquí, hermano, se conoce. Cada quien aquí sabe con qué batalla. Yo sé con qué batalla. Yo sé con qué batalla. Si no has tenido victoria, dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, no importa el título que tengas. Mientras juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Es una evidencia, pues, de falta de compasión. La falta de compasión, la falta de amor hacia otros. Cuando empezamos a juzgar a otros, cuando empezamos a decir, yo soy mejor que otros, ¿sabes qué es el resultado? Esa es tu falta de amor, es tu falta de compasión. Porque cuando alguien cae, ¿qué dice la palabra que tienes que hacer? Entre varias cosas que nos dice, ¿qué tenemos que hacer cuando alguien cae en pecado? Y aquellos que son espirituales, ¿qué? Exhortarle, porque empezamos con eso. Hay que exhortar. ¿Y qué es exhortar con amor? No es llegar y con todos los versículos y sumirlo. No, eso no hizo Jesús. ¿Se imaginan Jesús hablando con la mujer samaritana, todo lo que traía ella de carga, buscando llenar un vacío, ¿no? Y le dice, ¿trae tu esposo? No tengo esposo. Pues bien has dicho, porque has tenido 5 y con el que vives ni siquiera es tu esposo. Y después viene la solución. Pero él empezó una conversación para llegar a ese punto. No llegó y ¡pum! Eres una pecadora, vas a hacer esto, vine a juzgarte. No, siempre fue con amor. La mujer que le trajeron a Jesús, y todos estos hombres venían con piedras. A ver, Jesús, ¿qué vas a decir tú? Estos ya la habían juzgado. En
su corazón ya la había juzgado. Mereces morir. Pero Jesús empieza a escribir en la arena y les dice, ellos no esperaban esto, pero que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Y uno a uno se fueron apartando. Jesús se acerca con la mujer y le dice, ¿dónde están los que te condenan? La mujer yo creo que volteó, ya esperando ella el primer trancazo, ¿no? Volteó, no había nadie. Le dijo a Jesús, nadie. Dice, ni yo te condeno. Pero eso sí, no eres transigente con el pecado, porque Jesús sí no lo fue. Le dijo, vete y no peques más. Le exhortó. Le exhortó. Hermano, eso es exhortar. Eso es exhortar. Hay muchas maneras. De hecho, es un don, el don de exhortación. El que tiene ese don sabe cómo llegar a esa plática y ¡pum! Ahí llega y para la persona es como, ¡ay! Pero le ayuda a salir. Le tiende una mano. Le tiende una mano. Así que, conclusión, 3 cosas. La primera, buscar santidad, porque eso está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sed santos, porque yo soy santo. Número 2, Romanos 12:9. El amor se hace sin fingimiento, aborrece lo malo, sigue lo bueno. Sé sin fingimiento. ¿Qué quiere decir? No seas un actor. Nos está exhortando a Dios a que no seas un actor. Así como tú puedes decir, vengo a adorar, a alabar y a aprender, allá afuera, hermano, la gente también te ve. En tu trabajo te conoce, pero te conocen que porque eres trabajador, te conocen porque eres honesto, o te conocen porque eres mentiroso, porque no eres honesto, porque te clavas un clavito. Fíjate por qué te conocen allá afuera. Tu familia es la que te conoce. Dice aquí que el amor sea sin fingimiento. Y por último, 1 de Corintios 11:1, Pablo se atrevió a decir este versículo, lo escribe ahí, dice, hey, iglesia de Corinto, imítenme a mí, como yo a Cristo. Palabras grandes, porque ¿cuántos de nosotros el día de hoy podríamos decirle a nuestro amigo, a nuestra familia, a nuestro vecino, a nuestros compañeros de trabajo, hey chicos, familia, hey papá, mamá, imítenme a mí, como yo a Cristo? ¿Lo ven qué fuerte es eso? Ahí a ese punto tenemos que llegar, hermano. Tenemos que llegar a ese punto de que nuestra vida refleja a Cristo de manera que, listo, hay una autoridad moral, hay una autoridad espiritual que Dios mismo te la da, pero tu vida lo dice. Eres apto, pues, entonces, para ir en búsqueda. Eres apto, entonces, ¿para qué? Para exhortar. Eres apto, pues, entonces, para este tipo de tareas. Porque dice, busquen siempre hombres espirituales, los espirituales. Y si les pregunto, bueno, ¿qué es? Bueno, ya nos metemos en otro asunto. Aquí le voy a dejar, hermano, conclusión a la iglesia. Yo le llamo así, yo lo escuché antes, ¿no? La iglesia es como un hospital de almas. Y como todo hospital, ¿qué se recibe en un hospital? ¿Puros sanos? Enfermos. Pero en un hospital se puede decir hay ambos, ¿no? Tanto están los sanos, se puede decir, que son las enfermeras, los que hacen el aseo, los doctores, el director. Pero generalmente se va al hospital cuando ¿qué? Cuando estás enfermo, cuando te duele algo, cuando no soportas, cuando estás a punto de morir. La iglesia es eso. Entonces, cuando venga un hermano, cuando venga cualquier persona que a lo mejor tú conoces y tú sabes que no anda bien, no lo señales. Él viene para ser restaurado, igual que tú y que yo. Haz lo que hizo Jesús. No seas transigente con su pecado, no. Sino en una conversación, exhórtalo. Pero si tienes autoridad. Si no la tienes, busca a alguien espiritual. Un líder. Busca al copastor. Que está armando próximamente. Aún nosotros, yo lucho con muchas cosas. Pero estoy en ese proceso también, igual que ustedes. No por el hecho de yo ser acá soy más que ustedes. Claro que no. Pero siempre debes de buscar esa clase de personas para que te ayuden. Oye, acompáñame, ¿no? Y tú le puedes decir. Y yo no, porque en este momento no ando al 100. Puedes decir y ser honesto contigo mismo. Cuando venga una persona así, no la señales. Abrázala como Jesús lo haría. Exhórtale, ámala y llévala de regreso a Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Señor, por este día, Señor. Sabemos que
Hay tantos temas, Señor, que podríamos aprender, Señor, pero sabemos que a su tiempo tú nos los mostrarás. Señor, te pido que muestres en nuestro corazón, Señor, aquellas fallas, aquellos pecados ocultos, aquellos pecados respetables, Señor, que muchas veces salen desapercibidos, Señor, ante la sociedad e incluso ante nosotros. Nos llegamos a creer, Señor, y simplemente es una actuación. Tú nos dices hipócritas, Dios. Te pedimos perdón, Señor, si en este momento hemos actuado solamente en un lugar y allá afuera a lo mejor no somos. Señor, perdónanos. Te pido, Padre mío, por tu iglesia, que nos ayudes a vivir en santidad, que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, que nos guíe, que nos abrace, Dios, que nos anime a parecernos cada día más a ti, Señor, y que tu Espíritu Santo dé fruto en nuestra vida, en nuestro ser, Señor, un fruto apacible, un fruto de bondad, un fruto de amor, Señor, un fruto de ejemplo hacia los demás, Señor, porque sabemos que vivimos en un mundo complicado, en un mundo tenso, en un mundo de tinieblas, Señor, y necesitan de tu palabra. Pero sabemos que tú vas a usar a tu iglesia. Necesitamos, Señor, también tener victoria en muchas áreas de nuestras vidas. Señor, que no nos conformemos a este mundo, que no nos conformemos, Señor, a esta vida. Que empecemos a madurar, que empecemos a tener victoria una a una, Señor. Y aunque caigamos, te pido, Señor, que tú nos rodees de personas espirituales, que tú nos rodees de esas personas que tú usas para decirnos la verdad. Que nunca falten en nuestra vida, Señor, aquella persona que nos va a exhortar, aquella persona que nos va a decir, mira, estás mal aquí. Porque sabemos que tú las envías, que tú las usas, Señor, para que nosotros salgamos adelante. Te pido que tú bendigas a esas personas, Señor, que se toman el tiempo para exhortarnos, para hablarnos, para orar por nosotros. Bendíceles, Señor. Y te pido, Padre, que nos ayudes a ser también esa clase de personas, que busquemos a otros, incluyendo a nuestros hermanos en la fe. Buscarlos, exhortarles, amarles y de nuevo guiarles, Señor, a ese rumbo, a ese camino de nuevo que eres tú. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Noche de Hombres, todos los jueves a las 7:30 de la tarde. Ven y estudiemos juntos cómo Dios utilizó a hombres ordinarios como tú para hacer cosas extraordinarias. Miércoles de oración. Sincroniza tu corazón con el de Dios y ve lo que Él puede hacer en tu vida a través de esta herramienta tan poderosa. Oremos juntos en nuestro nuevo horario, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Te esperamos todos los viernes a las 10 de la mañana a nuestro discipulado de mujeres, un espacio donde puedes profundizar tu fe y conocer cada día más a Jesús. Recuerda, todos los viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos en nuestras reuniones de jóvenes estos sábados 9 y 23 de julio. No te los puedes perder a las 3:30 de la tarde, donde podrás encontrar amistad y mucha diversión, pero sobre todo las herramientas necesarias para vivir una vida joven en victoria.